Bueno, buen día. Mi nombre es Gonzalo Virala Castillo. Soy estudiante de medicina de quinto año de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y en esta oportunidad vamos a continuar con la revisión del tema de semiología respiratoria. Como se vio en en un video anterior, por mi parte repasamos un poco lo que es la percusión en el examen físico respiratorio. Y en esta oportunidad repasaremos otros dos puntos muy importantes como lo son la inspección y la palpación, partes también fundamentales del examen físico respiratorio. Bueno, un punto antes de empezar, nuevamente recalcar que bueno, el examen físico respiratorio se divide en cuatro partes, como dije, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. En esta oportunidad vamos a ver las dos primeras dentro de toda esta aproximación. Y recalcar también que y la palpación también se dividen tanto en tórax posterior como en tórax anterior. Inspección. Bueno, ¿qué es la inspección en sí? La inspección es la técnica que le permite visualizar al examinador clínico, tanto simple como minuciosamente, alguna anomalía en la pared torácica del paciente, ¿no? ¿Con qué finalidad? Justamente con la finalidad de poder identificar quizás alguno que otro patrón respiratorio anormal, alguna decoloración, alguna lesión en la piel que tenga el paciente y o alguna masa, ¿no? Quizás alguna anomalía o deformidad también en la pared torácica que le pueda indicar al clínico que algo malo está pasando en el paciente. Bueno, iniciando con lo que es la inspección, como dije, sigue un patrón tanto en el tórax anterior como en el tórax posterior. Es muy importante saber que se recomienda para la examinación del tórax posterior que el paciente esté sentado y que justamente un poco inclinado hacia adelante pueda agarrarse los hombros con la mano contraria. En este caso, al igual que en la percusión, que se agarre el hombro izquierdo con la mano derecha y el hombro derecho con la mano izquierda. De esta forma se expande la pared torácica en sí y se puede ver diversos patrones, ¿no? No se sigue necesariamente este patrón de acá, es una imagen de referencia, pero es lo que se recomienda. En pacientes que no toleran el estar sentado o que no pueden sentarse en sí, puede pedirse la ayuda a un examinador clínico más, ¿no? Que pueda recostar al paciente hacia adelante o que lo pueda cargar. Y sin embargo, si ni así el paciente tolera el estar sentado, se le puede pedir que se ponga de cúbito lateral y de esa forma se examina la pared torácica posterior. Ahora, en cuanto a la pared torácica anterior, esta bibliografía describe que preferentemente se realiza la inspección con el paciente de cúbito supino, es decir, echado mirando hacia arriba. Sin embargo, hay pacientes que no toleran el estar echado, al igual que no podrían tolerar el estar sentado, ¿no? En el caso del tórax posterior. Entonces lo que se hace aquí es justamente, se le pide al paciente que se siente, ¿no? Tanto la técnica de inspección de cúbito supino como paciente sentado es válida y puede utilizarse en cualquier ocasión, ¿no? Se vaya a hacer este examen respiratorio. Ahora, lo primero que va a ver el examinador clínico al ver al paciente, yo lo dividí en las siguientes partes vitales, en las siguientes cuatro partes, ¿no? Dar énfasis en lo que es la piel, el cuello, la respiración y en las uñas, ¿no? O miembros distales. Cabe recalcar que un adulto, lo primero que vamos a ver en sí por eh, mera simple vista es la piel, ¿no? Dentro de las cuales tenemos que identificar ciertos patrones, quizás alguna que otra lesión que sea evidente a los ojos del clínico, ya que es importante también destapar y que todo el tórax sea visible para el examinador. Podemos ver patrones también de cianosis, ¿no? De coloraciones de la piel, sea rosada o azul, las cuales nos indiquen de que efectivamente hay un estado hipóxico en el paciente, ¿no? O un estado hipoxémico, el cual pueda guiarnos hacia quizás una condición que tenga el paciente. Segundo, el cuello. Lo que tenemos que inspeccionar aquí es el uso de músculos accesorios, ¿no? Como puede ser la prominencia del esternocleidomastoideo, la prominencia también del uso de los músculos supraesternales, el estridor audible también, algo que a simple audición del examinador es notorio, que nos puede dar a entender que el paciente puede tener una obstrucción severa de las vías aéreas superiores, en este caso, ¿no?
También, al palpar el cuello en sí, en algunas condiciones como la efusión pleural o un neumotórax o una telectasia también, la tráquea puede estar desplazada. Entonces eso también nos puede indicar hacia qué patología quizás estamos enfrentándonos. Ahora, otra cosa importante que vemos es el patrón respiratorio. Antes de describir todos estos cuatro puntos dentro del patrón de respiración del paciente, es importante recalcar que un adulto sano en reposo respira de forma calmada y regular, ¿no? Generalmente entre 14 a 20 respiraciones por minuto, que eso vendría a ser apuntado dentro de la examinación de las funciones vitales. Lo que vamos a evaluar aquí, el patrón respiratorio en sí, es su frecuencia, como ya dije, que en una persona normal es de 14 a 20. Algunas biografías de 16 a 20 lo describen. El ritmo, la profundidad de esta respiración y el esfuerzo que el paciente hace, ¿no? Como dije, este esfuerzo puede evaluarse también sumado al hallazgo del uso de músculos accesorios. Finalmente, en los miembros distales, específicamente en las uñas, también podemos ver cianosis, si es que hay una enfermedad de fondo. Y eh, un hallazgo que no es muy específico de varias patologías, pero se ven en estas, como lo es la acropaquia, ¿no? Que puede estar presente en condiciones como bronquiectasias, algunas cardiopatías congénitas, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, algunos abscesos también, y se ha descrito en algunas neoplasias, ¿no? Ahora, algo en lo que sí hago énfasis en lo que es la inspección inicial del tórax es la forma que el tórax puede tener en sí. ¿Y cómo se evalúa esto? De la siguiente forma. Se mide a simple vista tanto los diámetros anteroposteriores de la pared torácica y los diámetros laterales, ¿no? En este caso, en un paciente normal, el diámetro lateral suele ser mayor que el diámetro anteroposterior. Sin embargo, cabe recalcar que el diámetro anteroposterior en sí puede aumentar con la edad, puede sumarse también deformaciones netas de la columna vertebral que hacen que este diámetro aumente, y puede encontrarse también en condiciones patológicas, ¿no? Como lo es principalmente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde esta retención crónica de aire con el tiempo va a ir, se podría decir, aumentando o sea, todo el aire que tiene dentro de la pared torácica y va a ir anchando el tórax, ¿no? Haciendo que este diámetro anteroposterior sea, si no igual, hasta mayor que el diámetro lateral de la pared torácica. Estos son diversos patrones, o bueno, deformidades de la pared torácica en sí, que pueden ser evidentes al ojo humano. En un adulto sano, como dije, el diámetro lateral es mayor que el anteroposterior. O sea, es decir, el tórax es más ancho que profundo. Luego, dentro de los patrones patológicos está el pectum excavatum. Excavatum, ¿por qué? Porque se ve el pecho hundido del paciente, como podemos ver en esta imagen, y yo estoy señalando con el puntero. Ahora, como dice la imagen, observe la depresión en la parte inferior del esternón, como estoy señalando, y esto puede comprometer de por sí al corazón y algunos grandes vasos, ¿no? Y esto también puede alterar el examen físico, en la auscultación específicamente, al quizás generar soplos, ¿no? Netamente no por una condición cardiovascular en sí, pero sí por un efecto compresor por parte de este tórax alterado. Eso también es conocido como tórax en embudo. Ahora, el patrón, como ya mencioné, que se puede ver en enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en algunas condiciones ya netamente por la edad, es el tórax en tonel, ¿no? O el tórax en barril, lo que se le dice. ¿Por qué? Porque el tórax justamente adopta la forma de un barril. Y esto, ¿cómo se explica? Justo por el aumento del diámetro anteroposterior. Este es el diámetro anteroposterior. Ahora, esta forma es normal, como dije, en pacientes adultos mayores y puede ser normal también durante la lactancia. Y bueno, es visto en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un patrón se podría decir contrario a la forma de un tórax, de un pectum excavatum, es el pectum carinatum, que en vez del tórax estar hundido, el tórax se puede decir está más prominente, ¿no? El esternón se desplaza hacia adelante y aumenta el diámetro anteroposterior. ¿Por qué? Porque cuando se va a medir así, va a llegar hasta qué tanto sea prominente el esternón. Entonces, se describe aquí que los cartílagos costales adyacentes al esternón sobresaliente generalmente se encuentran deprimidos, los que son para aquí, hacia adentro.
Cabe recalcar que todas las deformaciones del tórax no son netamente, se podría decir, algunas congénitas, no adquiridas, pueden ser adquiridas también, como lo es el tórax inestable por traumatismos, ¿no? Las fracturas costales en sí pueden generar deformidades en la pared torácica y lo pueden deprimir, ¿no? De esta forma también limita el patrón respiratorio. Y finalmente, la cifoescoliosis torácica, que no se le atribuye totalmente, por ejemplo, a las costillas o al esternón. Esta deformidad es secundaria a una deformidad, valga la redundancia, en la columna vertebral, ¿no? Que estas rotaciones anómalas a nivel de la columna finalmente van a terminar en un patrón nuevo de acomodación, por así decirlo, por parte de las costillas, que van a hacer que se deforme el tórax de una forma u otra también, ¿no? Y esto puede interferir mucho en la interpretación de algunos hallazgos pulmonares. Bueno, el patrón que se sigue tanto en la inspección del tórax anterior como posterior es el mismo, ¿no? Como dije, es preferible si examinamos el tórax posterior que el paciente esté sentado, del mismo modo en el tórax anterior que esté echado mirando hacia arriba o de cúbito supino, o también puede ser sentado si es que no tolera esta posición. Lo que vamos a ver generalmente es la forma de la pared torácica como ya vimos antes, entonces se puede ver deformidades, se puede ver asimetrías, y el movimiento de la misma, ¿no? Vamos a evaluar tanto la expansión de la pared torácica como quizás la presencia de algunos tirajes o, como su definición lo dice, retracción de espacios intercostales y si el movimiento de por sí está alterado bilateral o unilateralmente. Cabe recalcar que la alteración unilateral es más común que la bilateral y esto se puede ver en unas condiciones patológicas que voy a describir más adelante. Ahora, culminando con lo que es la inspección en sí, hay que quedarnos con los siguientes puntos. Que puede hacerse con el paciente sentado o de cúbito supino, que siempre es comparativa, como en todos los puntos del examen físico respiratorio. Y que aquí generalmente lo que buscamos es asimetrías, ¿no? Dentro de asimetrías yo estoy incluyendo todo lo que es deformidades de la pared torácica en sí, alguna que otra condición que sea asimétrica quizás con el color de la piel o con el mismo relieve de toda la pared torácica, ¿no? Tanto asimetrías en la caja torácica per se, en el patrón respiratorio y condiciones específicas como lo pueden ser lesiones dérmicas, masas, etcétera, etcétera. Estas son algunas condiciones patológicas en las cuales hay hallazgos a la inspección. Por ejemplo, deformidades como las que mostré anteriormente, el tórax en tonel o el tórax en barril, como podemos ver aquí, que puede ser senil o se da en condiciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Expansión asimétrica en sí del tórax, que puede darse en condiciones como una efusión pleural. El uso de músculos accesorios o tirajes o retracción muscular, que puede darse en una crisis aguda de asma, en una exacerbación aguda de POC, en un patrón obstructivo de vías respiratorias altas o en algunas neumonías lobares, ¿no? Generalmente se da cuando hay dificultad respiratoria por parte del paciente. Y la alteración unilateral o retraso del patrón respiratorio, como dije, ¿no? Puede darse en condiciones de enfermedad pleural, lesiones o en algunos traumatismos del nervio frénico. Como sabemos, el nervio frénico inerva lo que es el diafragma. Entonces, toda alteración en esa transmisión del impulso nervioso puede verse comprometido en el patrón de movimiento que tenga este músculo. Ahora, continuando con lo que es los temas de hoy, vamos a hacer el último punto que es la palpación. Bueno, la palpación se define en sí como la identificación de sensibilidad alterada o de anomalías estructurales en el paciente por parte del examinador clínico, ¿no? Con sensibilidad alterada me refiero generalmente a patrones dolorosos y con anomalías estructurales me refiero quizás masas o alguna lesión que tenga alteraciones que puedan ser palpables por, en este caso, el médico o examinador clínico con la finalidad de identificar, como dije, áreas de dolor, evaluar anomalías visibles o percibidas, y también un patrón muy importante dentro de todo lo que es la palpación es la amplexación torácica y el frémito táctil. Como ya describí, la palpación engloba 4 puntos muy importantes. La percepción de dolor por parte del paciente, algunas condiciones asociadas, la amplexación torácica y el frémito táctil. Ahora,
Para iniciar con el examen físico de la palpación es muy importante preguntar al paciente si es que siente dolor antes de que nosotros lo palpemos y que si siente dolor en alguna parte específica nos señale dónde, para poder, se podría decir, hacer un poco más de énfasis en esa zona y finalmente examinar estructuras adyacentes, ¿no? Finalmente se termina evaluando toda la pared torácica, pero es importante que el paciente nos refiera dónde es que siente más dolor, ¿no? Porque quizás eso nos pueda guiar hacia dónde se encuentra un poco más la condición. Ahora, dentro de condiciones asociadas, pueden ser anomalías visibles, ¿no? O palpables por el mismo examinador. Pueden ser masas, puede ser una lesión que llame la atención y que tenga alguna alteración en, en el patrón de la palpación. La ampliación torácica, que es tanto posterior como anterior, y la percepción del frémito táctil. Bueno, en lo que es la ampliación posterior en sí, se hace de la siguiente forma. Se hace tanto inferior como superior. Para hacer esta técnica en sí, lo que tenemos que hacer es colocar tanto nuestras manos a nivel de aproximadamente la décima costilla de cada lado, como podemos ver aquí. Nuestros dedos tienen que estar relajados en sí y paralelos a la pared lateral de la caja torácica, como podemos ver aquí. O sea, nuestras manos tienen que imitar la forma de la pared torácica. Ahora, justamente cuando ya tenemos nuestras manos colocadas, tenemos que levantar un pequeño pliegue de la piel a cada lado entre el pulgar y la columna, como podemos ver aquí. Y le pedimos al paciente que inspire. Justamente cuando el paciente inspira es que nosotros observamos qué tanto aumenta la distancia entre los pulgares y los dedos de nuestra mano, ¿no? Esto justamente nos guía hacia qué tanto se expande en sí la pared torácica del paciente. Del mismo modo sucede con la ampliación posterior superior. Aquí se utiliza una forma similar, sin embargo, ponemos las manos como las pone este examinador aquí. Y también le pedimos al paciente que inspire eh, profundamente y vemos qué tanto se podría decir, se distancia el pulgar de los demás dedos, así guiándonos hacia qué tanto se amplía la caja torácica. Ahora, en la apreciación anterior se sigue un patrón similar, ¿no? Se pone las manos en la misma posición, como podemos ver aquí, y se pone a nivel de los rebordes costales inferiores, ¿no? Se mide la misma distancia que separa tanto el pulgar de los otros dedos para determinar qué tanto se amplía la caja y también se agarra cierto pliegue de piel, ¿no? Esta es la técnica en sí, tanto posterior como anterior. Ahora, hablando específicamente del frémito táctil, este, ¿qué es? Es la sensación vibratoria palpable que se transmite por el árbol bronquial hacia la pared torácica cuando el paciente habla. Entonces, vamos a poner nuestras manos en la pared torácica del paciente. Después voy a explicar cómo es que se pone y qué patrón se sigue. Pero el concepto es el siguiente. Se pone las manos en la pared tanto posterior como anterior del paciente y se le pide al paciente que repita uno, dos, tres o cualquier palabra grave. Algunos